La educación escolar debe evangelizar básicamente 4 culturas. La Conferencia General de Aparecida formuló un desafío. La escuela católica está llamada a una profunda renovación. La misma Conferencia General afirmó: vivimos un cambio de época y un nivel más profundo de cultural. Esa preocupación de la Iglesia en forma análoga a la evangelización de las culturas étnicas y grupos sociales guiadas por la antropología cultural, con una mirada de fe a la educación, es decir, la teología de la educación, propongo a todo proyecto educativo evangelizar las siguientes culturas de las personas presentes en la escuela. Primero, la cultura tradicional y popular de las familias. Importa conquistar para el Evangelio la capacidad persuasiva de las familias, cuyo ardor emocional influye con fuerza al comunicar los padres a los hijos lo que les importa. El proyecto educativo de una escuela cristiana debe incluir a la familia como destinataria y posible agente de la educación y de la evangelización, con la ayuda de la pastoral familiar de la diócesis, de un movimiento apostólico familiar, o con la elaboración original de un sistema propio de la escuela con sus objetivos, contenidos, agentes, destinatarios, métodos, etapas y recursos de retroinformación evaluativa y ajustes periódicos. San Luis Alberto Hurtado elaboró una pedagogía social con motivación cristiana al alcance de los padres. Eso está en la bibliografía a pie de página que la verdad no se publica el libro. ¿Cómo identificar la cultura en un ambiente? Los educadores detectan la cultura vigente al observar los motivos exigidos por los menores y por sus padres para estudiar, trabajar, elegir amigos, casarse, optar en su relación con los pobres. El eje de la cultura es cierto ethos, una característica étnica, coherente o no con el Evangelio, que favorece determinados comportamientos y reprueba otros, portadores de aspectos vitalizadores o mortíferos. Una cultura permisiva respecto del aborto provocado, de la toxicomanía o de la investigación científica sin respeto a la persona humana, favorece actitudes criminales o suicidas, inaceptables para la fe en el Dios de la vida. También la corrupción en empresas privadas o en organismos públicos, la impunidad al violar derechos humanos, impactan a veces hasta desmoralizar a expertos y educadores. Ciertas creencias, valoraciones y prácticas transmitidas por la familia en cualquier nivel socioeconómico suelen ser infundadas, débiles en calidad humana o religiosa, o aún viciosas, algunas de carácter mágico o legendario. Requieren evangelización. También hay semillas de poder, tales como la conciencia ética de la propia dignidad de los derechos y la popular religiosidad católica. Suelen haber rasgos cristianos y valores dinamizadores del cambio correctivo, basados en la experiencia y también en diversos niveles profesionales que la escuela debe acoger y apoyar. En sectores empobrecidos por los procesos de desarrollo
y también profunda intuición religiosa, resistencia al dolor, valentía y abnegación. Las migraciones internas e internacionales introducen en la escuela grupos de diversas procedencias, etnias, culturas y religiones merecedoras de atención, comprensión y servicio por amor a todos. Los estudiantes han de ofrecer fraternidad e igualdad a todos en la participación en clase, en juegos y demás actividades, donde todos puedan aprender de todos. La Iglesia pide educarse y educar para el diálogo y la tolerancia, porque el laicismo silenciador de las religiones, promovido principalmente por la masonería y por el marxismo, y el fundamentalismo excluyente de las religiones ajenas o de la irreligión, impiden el diálogo y la colaboración. Hay un documento reciente de la Congregación para la Educación Católica que se llama Educación al Diálogo Intercultural en la Escuela Católica del año 2014. Ya lo conocemos. En todas las culturas es posible abrirse a ciertos valores supremos que son universales por derivar de la naturaleza humana. Son la justicia, la paz, la dignidad, la relación humana, la apertura a lo trascendente, la libertad de conciencia y religión. La convivencia de los diferentes es posible si la motiva el amor respetuoso y acogedor del otro, que se ejerce según la regla de oro. Todas las culturas evolucionan, son dinámicas y absolutas. Lo importante es el acercamiento mutuo como personas, merecedoras de respeto absoluto, dispuestas a transformarse para el bien común, para la unidad de unión que ofrece el Evangelio en su libre presentación. Los docentes han de reconocer en la variedad de cultura de los estudiantes sus diversos modos de interactuar y de aprender y buscar los procedimientos más eficaces, satisfactorios y gratificantes para ellos. Segundo, la cultura audiovisual de masas. La seductora espectacularidad multicolor y sonora de la comunicación audiovisual de la llamada cultura de la imagen, cultura de lo trivial, cultura del escándalo, cultura de la sensualidad o cultura mercancía, transmitida por el sistema transnacional capitalista, produce adicción. Puede caer bajo el dominio de agentes de lo efímero y de la vulgaridad o del fanatismo y represión ideológica, de la violencia, de la pornografía, del narcotráfico, que reclaman para sí la libertad de religión. Sin partir por la condena, es preciso mantenerse alerta ante su poder de contaminación mental. También la comunicación social ha contribuido positivamente a despertar la conciencia de grandes masas sobre sus condiciones de vida, suscitando aspiraciones y exigencias de las condiciones laborales. Efectivamente, vehicula valores tales como la libertad y derechos de las personas, de las etnias, de la mujer, del niño, de los trabajadores, el cuidado del ambiente natural y de las especies animales y vegetales, a conocer paisajes, formas de vida, recursos económicos y obras de arte, despierta solidaridad con los sufrientes y las víctimas de catástrofes, promueve la democracia política y social y proclama la necesidad de un control económico internacional. Aunque crea ambiente e impone modas, la comunicación de masas tiene menos impacto en las personas que la comunicación paz a paz existente
enseña la Iglesia, se requiere la presencia activa de la escuela que mediante una educación sistemática y crítica prepare a los jóvenes a un autocontrol que los capacite para hacer opciones libres y conscientes frente a los mensajes que les presentan los medios de comunicación social. Inculturarse en el medio audiovisual e informático exige conocerlo. La escuela y cada educador han de competir con un lenguaje claro, novedoso, variado, dotado de suspenso, colorido, agilidad, humor, sonoridad, sopera de el carácter vicario de la imagen y la ficción propia del arte se superan con experiencias en la escuela, fuera de ella, la vida, el cuidado del tiempo, de dignificación de los condenados, de solidaridad con los sufrientes, de tolerancia a los diferentes y otros testimonios. El desafío de la cultura audiovisual e informática obliga a los evangelizadores a preparar conocedores de los lenguajes propios de cada medio de comunicación, capaces de crear mensajes audiovisuales eficaces y, si es posible, evangelizadores, apelando a su capacidad artística en la expresión de su vida. Eso supone crear equipos humanos capaces de seleccionar y abordar variedad de materiales audiovisuales e informáticos adaptados a las diferentes categorías de destinatarios. Además, exige orientar con información útil y calificada sobre la calidad de las producciones de prensa, radio, cine, televisión, audio, video, grabaciones, software cultural y espectáculos artísticos interesantes, existentes y externos ya creados dentro de la escuela. Evangelizar la cultura audiovisual de masas o mediático requiere básicamente dos cosas. En primer lugar, formar el espíritu crítico mediante varias tareas. Lo primero es educar el criterio para distinguir la verdad de lo falso, la bondad o el pecado, lo que acerca a Dios o aleja de Jesucristo del Evangelio. En lo operativo importa superar el criterio hedonista de preferir lo entretenido a lo que demanda esfuerzo, alentar frente al nivel mediocre o infantil de madurez supuesto o inducido en los programas de masas, identificar la frivolidad del servilismo a la moda en distracciones, vestimentas y demás formas de consumo, señalar los indicios de espectáculos sobre felicidad sin duda trascendente, o donde junto a las parejas humanas nunca hay niños, o si los hay, bueno, el arte épico de las guerras oculta el sufrimiento de los heridos y la fetidez de los cadáveres, donde el bien y el mal residen en personas diferentes y no en toda persona, siempre menesterosos de redención, y denunciar el recurso de la publicidad a los instintos, el egoísmo y el deseo de triunfo fácil, perdiendo todo un norte ético. En segundo lugar, para evangelizar la cultura digital es imperativo educar a la creatividad, superar el hábito de espectador pasivo, por el que participante en la forma de actuar, de aprender, de recrearse, inspiradas en el amor y la justicia, corregir el conformismo ante el consumo de mensajes ejerciendo creatividad comunicativa, practicar la lectura no solo comprensiva, sino también crítica, ejercitar la cultura escrita para liberarse de la esclavitud audiovisual, acoger la palabra de Dios y enjuiciar los mensajes según su valor para la vida eterna.
el sólido aporte del componente determinante de nuestro conocimiento de la palabra de Dios está en la Biblia. Último, pero no ínfimo, favorecer la organización de los padres de familia, de los educadores y de los jóvenes para exigir en los programas de alta dimensión una calidad humana y cuando corresponda también cristiana. Hay experiencia de lograr en los medios de difusión un compromiso de autorregulación en tercero, la subcultura de pares. La subcultura infantil, adolescencial o juvenil de los estudiantes depende de la cultura familiar, de la cultura audiovisual, e incorpora también valores y mitos de la cultura científico-técnica y humanista audiovisual. Tiene sus propios símbolos, valores y normas siempre cambiantes, con los cuales crean ellos un nosotros, del que los adultos somos extraños. El educando está siempre solicitado por un entorno con valores y antivalores, donde ha de mostrar su fidelidad a Jesucristo Salvador, no solo en su opción fundamental, que a veces es de ser considerado cristiano, sino en las decisiones corrientes. Y esa opción radical puede inspirar o no, según sea su claridad de conciencia. Cuando los estudiantes son limitados mentales, poseen una cultura sensorial y afectiva unida a una gran capacidad de expresión y motricidad corporal, aunque su ritmo de reacción suele ser menor al normal. Son capaces de pecado y de salvación y de ser apóstoles, con su sencillez humana de expresar el Evangelio en sus emociones. Inculcarse en el mundo joven no significa adoptar maneras adolescentes y reconocerán forzadas y torpes, sino abiertos con su amor fraterno, comprender su lenguaje, escuchar sus talentos y dificultades, evangelizar la subcultura de los menores de edad y apoyar todo lo positivo de sus iniciativas. Hay que presentarles a Jesucristo y a su iglesia de modo de tocar su sensibilidad. Último, cuarto, la cultura académica. El creyente educador en cualquier asignatura y escuela, si es profesional competente y autónomo, procura mostrar la presencia de Dios para encaminar al reinado de Dios y su justicia. Conecta su enseñanza con los misterios del hombre y Dios, preguntándose por ejemplo, ¿qué aporta un consejo al conocimiento del ser humano? ¿Qué misterio de la vida se manifiestan en este aprendizaje? ¿Cómo hacer percibir lo superior en esta área del saber? ¿Cómo mostrar allí la miseria humana y la necesidad de salvación? La evangelización de la cultura académica es distinta en cada disciplina. Por eso, diferenciado para 11 años. Preparar al Evangelio con la filosofía. 2. Evangelizar la cultura cultural. 3. Evangelizar la educación técnica. 4. Evangelizar la cultura científica. 5. Evangelizar la cultura matemática. 6. Evangelizar el lenguaje verbal. 7. Evangelizar al enseñar y 8. Confrontar la fe católica al enseñar historia. 9. Evangelizar con la